que era daño del receptor muscarínico. Un daño en el receptor muscarínico va a producir alteración en la contracción muscular, pero lisa. Y ahí la respuesta era contracción neuromuscular estríada. Entonces, la respuesta ahí es, por ejemplo, un daño en el receptor nicotínico. Pero ¿qué más pudiera causar alteración en la contracción neuromuscular? Doctor, el daño en el receptor muscarínico. No, El daño en el receptor muscarínico, ¿me lo repite, por favor? El daño en el receptor muscarínico no es la respuesta, es una opción, pero no es la respuesta, porque recuerden que el músculo estríado tiene el receptor nicotínico, y a ese receptor nicotínico se une la acetilcolina. Y ahí la pregunta era, ¿cuál produce debilidad en la contracción neuromuscular estríada? ¿Sí? Entonces, un daño en el receptor muscarínico no era la respuesta correcta. Ahí la respuesta es un daño en el receptor nicotínico, que era una de las opciones que estaban ahí. ¿Sí? También estaba otra opción, mayor ingreso de calcio en la neurona presináptica. No, porque si hay más calcio, eso va a facilitar de manera más óptima el proceso de exocitosis. Entonces, en esa era daño en el receptor nicotínico. Recuerden que hay una enfermedad que es la miastenia gravis, que se produce por daño en los receptores nicotínicos y que causa debilidad en la contracción del músculo estríado, ¿de acuerdo? Bueno, había otra pregunta de ¿cuál alteración, cuál factor altera la contracción neuromuscular estríada? Era otra pregunta y se mencionaban otros factores. Por ejemplo, falta de tiroxina. La tiroxina no participa en la contracción neuromuscular estríada. Falta de receptor muscarínico, tampoco. Alteración en la formación de norepinefrina, tampoco. Ahí la respuesta era déficit en la formación de acetilcolina, de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque el déficit de acetilcoenzima A, que es una sustancia que se produce como intermediario en la respiración celular, es la que se va a unir con la colina para formar acetilcolina. Si no hay acetilcoenzima A, entonces la colina solita no puede formar la acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, hay un déficit en la contracción neuromuscular, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? ¿Alguna pregunta o todo vamos bien? Bueno, muy bien. La otra pregunta era el potencial de una neurona cuando despolariza, en el momento de la despolarización, no el potencial de una membrana en reposo. Recuerden que cuando la neurona despolariza, lo que ocurre es que el potencial pasa de menos 90, llega a 0 y se hace positivo para aumentar más o menos hasta un valor de más 50. Entonces esa era la respuesta, porque estaban otras opciones como menos 60. Realmente no, menos 110. Tampoco, porque sería un fenómeno de hiperpolarización. Menos 45 realmente tampoco. Entonces, la que era más correcta de todas era que el potencial de una neurona despolarizada se acerca a más 50 milivoltios. Y la última pregunta era, en la despolarización, ¿cuál de los siguientes iones entra a la célula principalmente? Es decir, ¿cuál es el ion que entra principalmente a la célula en los procesos de despolarización? Y estaba el fosfato, no. Bicarbonato, no. Cloro, no, porque antes hiperpolariza. Potasio, no, porque antes el potasio sale. Entonces, el que entra en la fase de despolarización es el sodio. Esa era la respuesta para esa pregunta. En la fase de despolarización entra al interior de la célula principalmente el ion sodio. Esa era la respuesta. Bueno, ese es entonces, digamos,
un aspecto relacionado con la retroalimentación del examen. ¿Tuvieron alguna dificultad en alguna pregunta? ¿Cómo se sintieron en las preguntas de fisiología? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien quiere participar? Buenos días, doctor. Habla con Laura. Laura, buenos días. No, doctor, pues yo lo que quería era como compartir como algo que me pasó y fue que en una de sus preguntas, pues a mí todas me quedaron bien, pero una, en la del receptor beta, que la respuesta era adrenalina, no, era noradrenalina, yo la pensé y no sé por qué, pues no la respondí, o sea, siguiente, y pues me quedó ahí como en blanco, entonces esa me quedó como mala. Y Ah, la sabía, pero la perdió. sí, como no se podía devolver uno, entonces ya ahí perdí ese punto. Caramba. Pero bueno, aprendió el concepto y en general le fue bien. Sí, señor. Bueno, con respecto a los trabajos que me enviaron, yo los estuve mirando. Digamos, hubo trabajos muy buenos. Quedé muy contento con algunos trabajos. Hubo unos mapas conceptuales muy bonitos, unos mapas conceptuales muy ricos en cuanto a muchos conceptos, en cuanto a mucha relación. También vi algunos cuestionarios para completar y las palabras que se colocaban en la, digamos, en la sopa de letras. Esto era la palabra que había que poner, digamos, en el espacio. También estuvo muy buena. Hubo algunos crucigramas también muy buenos. En general, me parece que los trabajos estuvieron muy buenos. Hubo unos dibujos muy bonitos. Hay unas personas que tienen, veo muy buenas habilidades para el dibujo. Hubo unos dibujos unos gráficos bastante bonitos. Hubo unos cuestionarios. En general, yo veo que los trabajos estuvieron bien. Doctor, Sí, Esteban. qué pena interrumpirlo. Doctor, es que tenemos como una duda. O yo no sé si fue de pronto como... Ay, por primera vez estamos los 48 conectados. No había visto. Sí, sí. Doctor, es que, pues, no sé si de pronto fue como un malentendido, de pronto la información no quedó clara, pues, para usted y para nosotros. Lo que pasa es que nosotros organizamos la entrega de los trabajos, las organizamos pues como por carpetas. Usted vio que yo se lo envié en la carpeta, entonces decía potenciales, señalización y así. Sí. Pero pues el doctor Valencia nos decía que usted nos iba a dar solo 2 puntos porque solo habíamos hecho la mitad del trabajo. Bueno, entendemos cómo así, porque solo la mitad del trabajo. Porque es que, mire, Esteban, yo creo que de pronto usted tiene toda la razón porque a lo mejor nos confundimos de parte y parte, porque mire, cuando yo les comenté a ustedes que hicieran los trabajos y que obviamente cada uno podía, digamos, hacer su trabajo, incluso anexar su resumen, hubo una compañerita de ustedes que dijo, no, pero es que los resúmenes ya los tenemos. Entonces puede utilizar esos resúmenes. Y yo le dije, sí, cómo no, claro, usted puede utilizar esos resúmenes para no tener que hacer algunas otras cosas o otras actividades nuevas. ¿Dónde creo yo que estuvo la confusión? Yo esperaba, y por eso yo le dije, para que no le quede tan difícil a Esteban de recoger todas esas carpetas y ordenarlas, entonces necesito 5 estudiantes que hagan, digamos, la recopilación. Bueno, finalmente usted hizo la recopilación de las 5 carpetas, pero ¿cuál fue la dificultad? Que fue la primera sorpresa que yo me llevé. Yo esperaba encontrar en cada carpeta un resumen sobre cada tema. Para cada tema darle 2 preguntas y que en total fueran 10, porque esa era la idea, para que ustedes tuvieran más
Pues en primer lugar, pues, digamos, posibilidades también, digamos, para este examen que tenía esas particularidades de dificultad, de estrés, de no saber, bueno, todas estas cosas. Pero cuando miré ya las carpetas, cada estudiante solo hizo un resumen de un tema. Entonces, ya ahí fue donde yo dije, bueno, se confundieron, porque en realidad yo esperaba 5 trabajos por estudiante, que como había dicho la compañera de ustedes, no era hacer un trabajo nuevo, sino enviar un resumen de cada tema para que cada uno tuviera 5 resúmenes y si le dábamos 2 puntos a cada resumen, pues iban a tener los 10 puntos. Pero resulta que cuando me revisé, solo encontré un resumen. Entonces dije, caramba, ¿será que estuvieron muy ocupados o se estresaron mucho con esto? ¿Qué pasó? Entonces, ya cuando pensé ya en el valor, ya me pareció que era, digamos, desproporcionado dar 10 puntos por un solo trabajo que se hizo, sobre un solo tema. Entonces, ahí fue donde de pronto creo que no hubo la claridad y tampoco de pronto ustedes acataron haber corroborado eso para yo haberles dicho, venga, si son 10 puntos y vamos a hacer 2 puntos por tema, pues 10 puntos no puede ser por un solo tema, ¿cierto? Doctor, qué pena Sí. interrumpirlo. Bueno, primero que todo, pues yo personalmente quisiera hacer una aclaración a nombre de mi compañera. Igual, pues espero que si es así como yo lo entiendo, pues que me corrija, que creo que están allí y no me recuerdo bien. Ella habló de los resúmenes, sí, pero ella lo que hizo mención fue que muchos de nosotros quizá no utilizábamos esos recursos, como crucigramas, ese tipo de cosas para estudiar, pero que sí usábamos resúmenes, ¿sí? Porque pues algunos lo hacemos. Entonces ella propuso que de pronto también se tuviera en cuenta eso como un recurso. Y tengo entendido que un grupo realizó un solo documento, pero en ese documento pusieron todos los recursos de los cuales había hablado. No se separaron. Y vi todas las carpetas porque precisamente de eso fue que yo estudié y pues realmente me pareció ver que cada grupo de alguna forma cumplió con la labor que era de que si se hicieran todos los recursos, ¿sí? O sea, todos los recursos que usted nos propuso, crucigramas, sopas de letras, resúmenes. Es más, incluso yo junto a otro compañero, pues teniendo en cuenta que de pronto era un tema complejo y por otro lado, pues que hicimos un buen trabajo, hicimos unas diapositivas, ¿sí? Y organizamos los temas, los resumimos, los replanteamos para que fueran entendibles y asimilables para todos, ¿sí? Por el mismo objetivo. Entonces, pues personalmente pienso que le pusimos esfuerzo a esto y a mí realmente me ayudó mucho los recursos de mis compañeros porque me ayudaron a estudiar. Hubieron unas preguntas en las que me equivoqué realmente porque la verdad pues no tuve mucho entendimiento de algunas cosas debido a que pues son temas complejos, ¿sí? A mí me trataron de explicar, pero la verdad pues de pronto no me entró, pero veo que a algunos compañeros les fue muy bien. Entonces pues creo que realmente el trabajo sí pudo haber alguna confusión, pero pienso que nuestro esfuerzo de pronto fue bueno, ¿sí? Entonces yo de pronto le pediría a usted que reconsiderara esa parte de los puntos. Nosotros lo entendemos, pero tampoco como para pasar de 10 puntos a solamente 2, ¿sí? Porque créanos que eso nos afecta de alguna forma porque pues le pusimos esfuerzo al trabajo y más cuando teníamos el tiempo en contra también, ¿sí? Le pusimos mucho tiempo a ese trabajo, por lo menos yo me tomé casi 3, 4 horas con mi compañero, que fácilmente pude haber dicho, no, pues yo voy a estudiar otra materia, pero no, me esforcé porque quería que todos mis compañeros entendieran y veo que todos ellos pues pensaron en lo mismo. Entonces pues sí le pediría de pronto, sí, pues de pronto no darnos los 10, pero al menos reconsiderar un poco esa cantidad de puntos, porque me parece un cambio un poco extremo. Sí, es como eso, doctor. Igualmente, pues respeto las decisiones que usted toma y pues supongo que mis compañeros también, pero pues sí queremos de pronto hacerle esa solicitud a usted, o por lo menos yo, en nombre de las dificultades que he visto, pues, o las versiones o puntos de vista que ellos tienen respecto a esto. A ver, porque realmente la nota no es por digamos, el método utilizado. Realmente no. Todos tuvieron sus 2 puntos
pero es por el número de trabajos que se hicieron. Para un solo trabajo realmente sí sería muy desproporcionado dar 10 puntos, indudablemente. Doctor, interrumpirlo. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que hubo una confusión porque nosotros pensamos que en esos 10 puntos iban incluidos también las exposiciones que hicimos, el mapa conceptual del sistema nervioso autónomo, el taller de músculo liso. Pensamos que todo eso, más los últimos trabajos que hicimos de los recursos, iban incluidos en esos 10 puntos. Ah, ya. Lo que pasa es que como nosotros habíamos cuadrado que finalmente esa parte del sistema nervioso autónomo no se iba a incluir para este, entonces no quedaba bien incluir un trabajo para Dora y después dar una nota para el otro, porque se iba a evaluar en el otro examen, en el que sigue. O sea, ese trabajo contará para el siguiente examen. Lo mismo el trabajo de músculo liso. Es cierto. Sí, entonces las exposiciones sí es una cosa que tenemos pendiente, pero yo quería que clarificáramos esta parte de este trabajo, que eso quede claro y que pues lleguemos como a un acuerdo, porque realmente las exposiciones, yo no he hablado todavía con el doctor Valencia para dar ese valor, que ese valor sí está pendiente de las exposiciones, claro, porque ese es otro trabajo que sí tenemos que calificar para incluir en este examen, en este segundo parcial. ¿Qué opinan? ¿Cuántos puntos habíamos dicho de las exposiciones, doctor? Pues la idea era que fueran 10, no, digamos no hemos hablado de puntos de las exposiciones, pero por ejemplo pudieran ser 2 puntos, que me parece que las exposiciones fueron buenas, yo vi también un muy buen trabajo, quedé muy, digamos, satisfecho y por las exposiciones pudieran ser también otros 2 puntos, o sea que en total pudieran ser 4 puntos para adicionar en este examen. No sé qué opinen de eso. Doctor, pues realmente yo pienso que... Ah, no, Esteban, dale, habla tú. Estaríamos hablando de 4 puntos en total, doctor. Sí, 4 puntos en total. 2 por el trabajo que enviaron, que fue, todos hicieron un solo trabajo sobre un tema, y 2 puntos por el trabajo, por la exposición. Se hizo envío de un correo con todos los trabajos, no un solo trabajo, doctor. Doctor, No, disculpe. Esteban mandó todos los trabajos, pero cada estudiante no hizo sino un solo tema. ¿Sí? Ah, ok, listo, sí. Exactamente, sí. Eso tiene que quedar claro. Si negociamos, pues viendo que usted nos está diciendo que, que pues fueron muy buenos trabajos, que quedó muy satisfecho, ¿qué tal si negociamos pues cada actividad en 3 punticos? O sea, pues no, tampoco es mucho, pero tampoco es tan poco. Entonces podríamos, pues no sé qué digan los chicos, yo lo digo como, no como representante, sino como estudiante, como negociar cada actividad en 3 puntos, o sea que estaríamos diciendo que de las exposiciones tendríamos 3 y del el trabajo de los resúmenes tendríamos 3. No sé si le parezca muy descabellado o bueno, no sé usted qué piensa. Hagamos una cosa entonces, partamos ahí pues la diferencia y dejemos en 5 puntos. Yo quedé muy contento, más que con los trabajos, a mí me gustaron mucho las exposiciones. Las exposiciones me parece que cumplieron con el objetivo, y a las exposiciones pudiéramos darle entonces 3 puntos y a los trabajos 2 puntos para que sean entonces en total 5 puntos para sumar a los puntos que tienen ya por haber presentado el trabajo, por haber presentado el examen. Listo, doctor. 5. Qué pena interrumpir. El trabajo de temperatura, ¿eso son como puntos o cuenta como laboratorios? Lo que pasa es que el trabajo de temperatura es un laboratorio, es un informe de laboratorio que está pendiente para, digamos, anexarse a la nota de laboratorio. Entonces, cuando ya el doctor Valencia vaya a sacar las notas de laboratorio, se anexa la parte de temperatura como una nota que él le dará un porcentaje según tenga él una distribución ya establecida. Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias.
Bueno, entonces, ¿les parece que podemos dejar entonces 5 puntos para informarle al doctor Valencia? Doctor, sí, si alguien está en desacuerdo, por favor, escriba en el chat o encienda el micrófono y cuenta. Pero veo que en general aquí por el chat ya mucha gente ha estado de acuerdo realmente con que trabajemos entonces con esos 5 puntos como nota. Hay entonces consenso, podemos dejar esa parte ya como definida. Bueno, hasta ahora, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra, digamos, algún aspecto para comentar antes de empezar a analizar algunos aspectos relacionados con el músculo liso? Doctor, sí, no sé qué le parezca, pues aprovechando que estamos en esta tónica de negociación, que le parezca dejar de una vez como claro los puntos del sistema nervioso y del músculo liso, los del taller y los del mapa conceptual, pues como para dejar eso ya para el próximo parcial organizado. Pues lo que pasa es que ahí necesitamos esperar, Esteban, un poquito como a ver qué logramos hacer, qué actividades podemos hacer, hasta dónde logramos avanzar, cuántas preguntas pueden ser, o sea, me parecería como de pronto prematuro por ahora, sería mejor como esperar un tantico y nosotros más adelantico antes del examen lo analizamos y definimos. Listo, doctor, no hay problema, muchas gracias. Bueno, entonces, una vez hecha ya la retroalimentación y definido esta parte del anexo de las preguntas de la exposición que estaba pendiente, entonces vamos a comentar algunos aspectos relacionados con el músculo liso. Bueno, hay varios objetivos para esta actividad que vamos a hacer en este momento y son los siguientes. Primero, vamos a tratar de que con los comentarios que hagamos ustedes logren comprender lo que son las generalidades del sistema osteomuscular, digamos, bueno, más que osteomuscular, porque no vamos a hablar de huesos, del sistema muscular. Es decir, comprender las generalidades del sistema muscular, es decir, como un primer objetivo. En segundo lugar, vamos a diferenciar lo que son los músculos liso y estriado desde algunos aspectos anatómicos y funcionales. Ese sería el segundo objetivo. El tercer objetivo sería, vamos a diferenciar el músculo liso en algunos, digamos, tipos de músculo liso, como son el músculo liso sincitial y el músculo liso multiunitario. Como cuarto objetivo, vamos a tratar de explicar el proceso contráctil del músculo liso, es decir, eventos que ocurren para permitir la contracción del músculo liso. Otro objetivo sería, vamos a identificar la importancia funcional del músculo liso, porque es clave la participación del músculo liso en la fisiología del cuerpo humano. Y finalmente vamos a clarificar algunos aspectos relacionados con los potenciales que ocurren a nivel del músculo liso y algunos de los factores que inducen o regulan la contracción muscular lisa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como 5 o 6 objetivos. Bueno, con respecto al primer objetivo, con respecto a las generalidades del sistema osteomuscular, entonces en general el sistema, bueno, osteomuscular se compone pues de huesos y músculos. En este momento a nosotros nos interesa mucho la parte del sistema muscular. La unidad fundamental del sistema muscular es la célula muscular. Esa célula muscular tiene una característica importante, es que es retráctil, puede contraerse en respuesta a estímulos. Y ese fenómeno de contracción en respuesta a estímulos es lo que permite que en un momento dado las células, una vez agrupadas en tejidos y en fibras musculares, puedan cumplir su papel funcional a nivel del cuerpo. Uno de los papeles importantes del sistema, digamos, de los músculos es traccionar los huesos para permitir la movilidad. Pero ahí tenemos una función de un músculo que es el músculo estriado. Pero también el músculo funcionalmente, por ejemplo,
permite contraer un músculo liso, por ejemplo, para permitir que los alimentos avancen a través del intestino, para permitir que los alimentos se mezclen a nivel del intestino. Entonces, gracias a esas actividades que cumplen los diferentes músculos que tenemos a nivel del cuerpo, bien sea músculos estríados, bien sea músculos lisos, o bien sea músculo cardíaco a nivel del corazón, nosotros podemos entonces responder a algunas necesidades básicas que tiene el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo necesita distribuir los líquidos que están dentro del organismo, y eso se hace por medio de un músculo que es el músculo cardíaco. Es una bomba que permite impulsar la sangre y los líquidos del cuerpo. También a través del músculo liso, por ejemplo, podemos expulsar algunas secreciones y de esa manera humectar, irrigar, digamos, algunos tejidos con las secreciones claves. Entonces, ese es un aspecto importante que corresponde a las generalidades del sistema osteomuscular desde el punto de vista de qué características tiene el músculo como célula contráctil que respondiendo a estímulos puede contraerse, puede acortarse, y al acortarse los músculos puede entonces hacer un fenómeno de tracción, por ejemplo, sobre los huesos para permitir la movilidad. Ese es un primer aspecto, entonces, para comprender con respecto a las generalidades del sistema muscular. ¿Podemos vivir sin algunos músculos? Sí, no son fundamentales. Pueden algunos músculos estar paralizados, por ejemplo, algunos músculos, por decir algo, los músculos de la lengua, se pudieran paralizar y no implica una amenaza necesariamente para causar la muerte, pero sí se empieza a dificultar mucho la función del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la lengua se dificultaría la fonación, en el caso de la lengua se dificultaría la deglución. Entonces, si bien los músculos no son, digamos, partes vitales para el organismo, sí son componentes muy importantes desde el punto de vista fisiológico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con lo de los músculos, digamos, sería la dificultad mayormente para el funcionamiento del resto del cuerpo, porque sí habría algunas molestias, claro está. Claro, Se claro. puede vivir, pero habrían molestias. Sí, claro. No es indispensable para la vida, pero es fundamental para la adecuada función. En el caso de la lengua, una parálisis de los músculos de la lengua nos impide entonces deglutir adecuadamente. Una parálisis del músculo bíceps, por ejemplo, nos impide flexionar el antebrazo sobre el brazo. O una parálisis del músculo deltoideo nos impide, por ejemplo, hacer un proceso de abducción del miembro superior. Si se paralizan, por ejemplo, los músculos lumbricales de las manos, entonces tenemos dificultades para la movilidad de los dedos. Eso te implicará, por ejemplo, que no podemos coger bien una cuchara. Si tenemos una parálisis en un miembro superior, por ejemplo, y es el miembro superior dominante, no podremos llevar los alimentos a la boca con ese miembro. Y en una persona, por ejemplo, cuadriplégica, vamos a suponer, es incapaz, por tener parálisis en los 4 miembros, es incapaz de llevar los alimentos a la boca. Y si nadie se los lleva, la persona puede morir por inanición. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. No son vitales para la vida, pero son indispensables para una adecuada función del cuerpo humano. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos con el siguiente objetivo, que es, vamos a diferenciar los músculos. Nosotros tenemos 3 tipos básicos de músculos, que son el músculo liso, que como característica importante, el músculo liso es un músculo
involuntario. Tenemos el músculo cardíaco, que también es un músculo involuntario, y tenemos el músculo estriado, que es un músculo voluntario, está bajo el control de la voluntad. Eso con respecto a tres tipos de músculos importantes que nosotros tenemos. ¿Dónde hacen presencia esos tres tipos de músculos? Por ejemplo, nosotros tenemos músculos estriados cerca de los huesos para permitir el movimiento y la motilidad o el desplazamiento. Nosotros tenemos músculo cardíaco, por ejemplo, a nivel del corazón, para permitir la función de bomba o de expulsión de la sangre que llega por las venas, llega al corazón y sale por las arterias. Y tenemos músculo liso en diferentes partes del cuerpo para permitir, bien sea la contracción, en el caso, por ejemplo, del intestino, hacer la motilidad, la peristalsis, o para hacer, por ejemplo, también contracción, por ejemplo, a nivel de un vaso, y regular el tono y el calibre de un vaso. Con respecto a los músculos que tienen un control involuntario, como es el músculo liso y como es el músculo cardíaco, en el control de esos músculos participa el sistema nervioso autónomo en sus divisiones simpática y parasimpática. Mientras la una puede a veces inducir una estimulación, la otra puede inducir una inhibición. Es el caso como por ejemplo en el intestino, donde hay músculo liso, el parasimpático puede generar contracción del músculo liso. En cambio el simpático puede que no tenga mucho efecto a ese nivel o incluso pudiera llegar a inhibirlo en un momento dado, como puede ocurrir a nivel del músculo liso de la vejiga. Con respecto al músculo estríado, es un músculo que está bajo el control de la voluntad. Lo movemos porque queremos moverlo, pero tiene que estar indemne toda la cadena de estructuras y eventos necesarios para que haya una movilidad con base en la voluntad. Es el caso de, tenemos que tener sanos el cerebro, todas la médula espinal por donde van todas las fibras que tienen bajo el control de la motilidad estriada o motilidad voluntaria. En general, los músculos estriados, por ejemplo, se contraen rápidamente, al igual que el músculo cardíaco, que es un músculo de contracción rápida, a diferencia del músculo liso, que es un músculo de contracción, digamos, lenta o a veces más sostenida. El tiempo que demora la contracción del músculo estriado y el músculo cardíaco es un periodo corto, generalmente dura del orden de 100, máximo 200 milisegundos, en tanto que la contracción muscular lisa puede durar a veces mucho más tiempo. Ya hablando un poco de las diferencias anatómicas y funcionales entre el músculo liso y el músculo estriado, la primera diferencia se observa, digamos, a nivel microscópico, cuando sometemos dos muestras de músculos liso y estriado y se observan bajo el microscopio. En el músculo estriado se empiezan a observar inicialmente unas partes claras y unas partes oscuras. Las partes oscuras son la miosina, las partes claras son la actina, y esa parte oscura de las miosinas es la que empieza a generar como las estriaciones clásicas del músculo, que por eso se llama músculo estriado, lo que no se observa en el músculo liso. Esa es una primera diferencia. Doctor, ¿será Ajá. que me puede repetir la última parte, las partes oscuras, la miosina? Sí, la miosina son las partes oscuras. Ustedes saben que pues, cuando ustedes vean, por ejemplo, un corte histológico de un músculo, ustedes van a encontrar unas partecitas oscuras que corresponden a la proteína miosina y unas partecitas claras que corresponden a una partecita que es la actina. Eso tiene, digamos, una correspondencia con los tipos de bandas A, I o Z que hay a nivel del músculo. Eso es importante porque es la primera diferencia que se encontró al analizar microscópicamente los músculos
lisos y los músculos estríados. Y eso depende entonces de las disposiciones que tienen, digamos, estas diferentes proteínas. Recuerden que la proteína actina y la miosina están relativamente cerca y cuando hay contracción, la miosina se mete por dentro la actina se mete por dentro de la miosina para desplazarse y hacer el fenómeno del acortamiento. Esa sería una primera diferencia. Entonces, en el músculo estriado nosotros tenemos bandas claras de actina que corresponden a lo que se llaman las bandas I. Y tenemos bandas oscuras de miosina, que es lo que corresponde a las bandas A. En el músculo liso esa disposición no se observa, porque si ustedes van y miran una gráfica por ejemplo, de Gayton o cualquier gráfica del músculo liso, ustedes van a ver que también tiene actina y tiene miosina, pero la actina está adherida a unas proteínas intracelulares o intracitoplasmáticas que son los cuerpos densos. Y entonces no es tan clara ese oscurecimiento que produce la miosina y esa claridad que produce la actina para hacer visibles las estriaciones. Esa es la primera diferencia que hay entre el músculo liso y el músculo estriado. En el músculo liso no se ven estrías, en el músculo estriado sí se ven esas estrías. Otra diferencia importante funcional entre el músculo estriado y el músculo liso es, digamos, el consumo. Bueno, hay muchas, me imagino que ustedes estudiaron y encontraron muchas diferencias. El consumo energético, el ahorro, que es mucho menor en el músculo liso y es mucho mayor en el músculo estriado, la presencia de una proteína en el músculo estriado que es la troponina, que no está en el músculo liso, donde tenemos calmodulina. El músculo estriado no tiene calmodulina. Entonces, hay realmente muchas diferencias. El ciclo de contracción que ocurre en el músculo estriado, que ya habíamos dicho que es un ciclo muy rápido, muy corto, apenas 100 o 200 milisegundos. En el músculo liso ese ciclo puede ser mucho más largo, puede durar 800 milisegundos, 1000 milisegundos, 1 minuto, 2 minutos, puede durar 8 minutos, como puede ser la contracción de una fibra muscular lisa, como es la del útero. El útero tiene una fibra muscular lisa que en el momento del parto se empieza a contraer y la contracción de una fibra muscular lisa uterina puede demorar hasta 5, 7, 8 minutos, hasta 10 minutos, 3 minutos, 4. Entonces, todo depende, pero son diferencias importantes entre el músculo liso y el músculo estríado. Doctor, una pregunta. En ese caso, digamos, en el músculo liso, ¿por qué se presentan entonces, digamos, en determinados casos potenciales en espiga? Es porque hay distintos tipos de músculo liso, ¿cierto? Sí, lo que pasa, bueno, el tipo de iones también es una importancia. Recuerden que en el músculo, que va muy de la mano con la pregunta suya, recuerden que en el músculo estriado media la acetilcolina, actuando sobre receptores nicotínicos. Y la acetilcolina abre ese poro para que entre el ion sodio, que es el ion que media principalmente el fenómeno de la despolarización en la fibra muscular estríada. En cambio, en el músculo liso, nosotros tenemos una espiga porque entra sodio, pero además se abren canales de calcio, a diferencia de lo que ocurre en el músculo estriado, donde el calcio no es un factor y los canales de calcio lentos tampoco es un factor importante. Entonces, ¿por qué se presenta la espiga? Porque en el músculo liso el sodio es un ion importante en el fenómeno, digamos, de generar la contracción muscular inicial. Pero ¿por qué se sostiene en el tiempo? Porque dura mucho más. Porque hay canales de calcio que se van abriendo lentamente y son los que permiten que se presenten las mesetas clásicas que ustedes tal vez observan en los gráficos que hay en el libro de Gayton, donde se ve primero un ascenso rápido, que es la espiga, asociada al incremento en la conductancia al ion sodio. Y luego viene una meseta donde se sostiene esa contracción arriba en un potencial positivo
asociada a la apertura de canales lentos de calcio. Doctor, o sea que la apertura de los canales de calcio es lo que ocasiona que este fenómeno sea más lento en el músculo liso. Exactamente, en parte sí, y es lo que ocasiona que haya una meseta, porque en el músculo estriado la conductancia del ion sodio hace que suba y se haga positivo, hasta puede ser de un valor de hasta más 50, pero rápidamente vuelve y baja. En el orden de 100 milisegundos vuelve y desciende y puede alcanzar ya un valor casi de menos 90 para volver otra vez a estabilizarse. O sea que en el espiga sería más 50 milivoltios. Sí, claro, en el músculo liso la espiga puede alcanzar más 50 milivoltios, pero se sostiene en ese valor por la apertura de los canales lentos de calcio y hace que ese valor se mantenga por el orden de 600 milisegundos, 700, a veces más de un minuto. Listo, doctor, una pregunta, es que pues me queda una pequeña duda, lo que yo le quería decir de pronto, sí, o sea, yo entiendo la diferencia de músculo liso y estriado en ese punto, eso sí lo tenía de pronto como claro, sino que me pareció leer, no sé si de pronto leí mal o entendí mal de pronto lo que leí, que en ocasiones el músculo liso también presenta potenciales en espiga repetidos, algo así como continuos, ¿sí? Entonces, pues me pareció como entender que eso se presentaba porque digamos, el músculo liso variaba, digamos, si era músculo intestinal o, por ejemplo, músculo liso como el que actúa contrayendo las fibras de la pupila, por ejemplo. Bueno, el iris, realmente. Doctor, una pregunta, pero eso no pasaría cuando el potencial de acción es muy alto, entonces se dan demasiados potenciales de acción repetitivos y por eso es que son varios en espiga, ¿no? Lo que pasa claro, lo que pasa es que a veces puede ocurrir que, digamos, los potenciales en un momento dado puedan participar más canales de sodio o menos canales de sodio y a lo mejor haya un fenómeno irritativo sobre la célula. Eso puede hacer que en un momento dado pudieran ocurrir, digamos, diferentes potenciales. Pero en general, el músculo liso tiende a tener un proceso de contracción que es más bien lento y sostenido. Si bien tiene espigas, claro, porque tiene que subir a más 50. Observen ustedes las gráficas de la contracción típica del músculo liso, no es, digamos, el ascenso no es un ascenso, digamos lo que llama la pendiente, no es un ascenso digamos, lento para llegar a más 50. Ese ascenso lento no ocurre a veces, de hecho no ocurre en 100, 200, 300 milisegundos, sino que puede ocurrir en términos de 50 milisegundos y es debido a la participación de los iones de sodio. Doctor, entonces, a ver si entendí lo que usted cuando hay más participación del ion sodio, pueden ocurrir varias repeticiones del potencial en espiga, se dan en menor tiempo, en 50 milisegundos. Sí, en general la parte de la espiga, que es el ascenso, lo que pasa es que en el potencial nosotros tenemos una parte que es el ascenso, que es lo que forma realmente la espiga cuando termina ya en puntita, pero luego se aplana porque ahí es donde empiezan a participar los canales de calcio. ¿Sí? Lo usual no es que el músculo liso tenga potenciales en espiga como se observan en el músculo estriado. Esa es una de las diferencias entre el músculo liso y el estriado. O sea que el músculo liso puede que hayan respuestas así seguidas, pero duran más, mientras que en el estriado sí pueden haber potenciales en espiga una tras de otra. Normalmente no hay potenciales en espiga, pueden de pronto ocurrir, pero puede ser, digamos, un fenómeno que no es muy normal en la célula. Ahora, ¿por qué pudiera ocurrir también de pronto? Porque hay una digamos, irritabilidad a nivel de las células que descargan y que generan los fenómenos contráctiles. Si las células que están, digamos, las células marcapaso, que son las que determinan en un momento el inicio del fenómeno contráctil, responden más, entonces se pueden llegar a presentar ese tipo de fenómenos.
pero no es lo usual. La célula muscular lisa no hace potenciales en espiga cortos como lo hace el músculo estríado, sino que son procesos contráctiles mucho más amplios en el tiempo. Profe, una pregunta. Sí. Esto relacionado con las fibras musculares, pues, y los potenciales de acción que se presentan en cada una de ellas. Pues en el libro me acuerdo lo que leí, que habían fibras musculares, o sea, hay de dos tipos. Los potenciales de acción se presentan en esos dos tipos de fibras musculares, en unitaria y multiunitaria. Sí. Pero entonces no se caracteriza, por ejemplo, en la unitaria, o sea, en todo el músculo liso principalmente es potencial de acción por medio de canales de sodio y de calcio. Sí. Listo. Sí, sodio y calcio son los principales iones que participan en los fenómenos de despolarización de las fibras musculares lisas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ese es otro de los aspectos que tenemos que analizar más adelante entre las fibras multiunitarias y unitarias. Es que las fibras unitarias, las células musculares, no están separadas a nivel de la membrana por colágeno y glucocáliz de otras membranas de otras células, no las hay. En las fibras unitarias no hay ese fenómeno de colágeno y de glucocáliz, que sí lo hay en las fibras musculares lisas multiunitarias. Por eso las fibras lisas multiunitarias se contraen una separada de otra. En cambio, las fibras unitarias, que se llaman sincitiales, donde las membranas están muy adosadas y no tienen ese colágeno y ese glucocáliz, al estar tan adosadas, se contraen en bloque. Muchas células musculares que están unidas a otras se contraen al unísono. Con solo estimular una, se contraen 1000, 2000, 3000 de las unitarias, o músculo sincitial, que es el músculo que está, por ejemplo, a nivel de intestino, a nivel de bronquios, a nivel de vasos, distinto al músculo multiunitario, donde cada célula está separadita y está aislada de glucocáliz y aislada por colágeno de las otras células y se separan para contraerse en separadas. Es el caso del músculo erector del pelo o el músculo que está a nivel del iris. Y eso hace la diferencia entre el músculo multiunitario y el músculo unitario o sincitial, para hacer relación con la pregunta que usted, el aporte que usted hacía ahorita respecto de los unitarios y multiunitarios. Esos músculos son tipos de músculo liso y son importantes porque están distribuidos en el cuerpo en diferentes partes, unos más en unos sitios que en otros. Y algunos sitios característicamente tienen músculo unitario o músculo multiunitario. Doctor, por favor, ¿me puedo volver a repetir lo de multiunitario y unitario social? Es que no puedo echar en este momento. Sí, el músculo liso se diferencia en dos tipos de músculo liso, unitario y multiunitario. ¿Dónde tenemos el unitario? Que es cuando todas las fibras, digamos, todas las células están muy pegaditas unas con otras. ¿Dónde está? Por ejemplo, en el intestino. En cambio, el multiunitario está, por ejemplo, en el músculo que erecta el pelo de la piel. ¿Y qué características tiene cada uno de esos musculitos? Las células que conforman el músculo multiunitario es como si cada célula se contrayera independientemente de las otras. No se contraen todas en bloque o todas en grupo. En cambio, en el músculo unitario, que forma lo que se llama un sincitio, están todas las células ahí como pegadas en un bloque. La contracción de una célula hace que se contraigan todas, porque ese estímulo se disemina rápidamente hacia todas las demás células debido a que sus membranas están muy pegadas. Y además hay uniones entre las células a través de esas membranas que están tan pegadas.
por donde pueden pasar iones y generar el fenómeno de despolarización. ¿Sí? Doctor, entonces una pregunta. En el caso del músculo multiunitario se podrían presentar potenciales de espiga, por lo que son músculos de acción, por así decirlo, un poco más rápida en comparación al unitario, como usted lo... No, no necesariamente, no necesariamente. La rapidez de contracción, bueno, más que rapidez de contracción, es una rapidez en la despolarización, porque el impulso viaja desde la primera célula, que puede estar distante, a la célula más lejana. Pero no por eso va a ser un potencial en espiga, porque el potencial en espiga que sube y baja rápidamente no es el típico de las células musculares lisas. El potencial típico de las células musculares lisas es un potencial amplio en el tiempo, donde sube hasta más 50 y casi que se sostiene se sostiene por el orden de 500, 600, 700 milisegundos o hasta más. Pero no necesariamente eso implica que hagan espigas, porque así la despolarización sea rápida, la contracción es sostenida, porque esa es otra característica del músculo liso. El músculo liso se diferencia del estriado porque su contracción es prolongada, es sostenida. La desfosforilación de la miosina es más lenta y se genera también un fenómeno que se llama de ciclado, en el cual una vez alcanza la estimulación máxima, el estímulo baja para mantener ese grado de estimulación. ¿Sí? Entonces, no necesariamente implica que se genere potenciales en espiga, donde sube y baja inmediatamente como ocurre en el músculo estriado. Listo, doctor, muchísimas gracias. Ya me aclaró esa duda. Bueno. Doctor. Sí. Doctor, o sea que en sí, a los cientos sigue este año. Gracias. Pero entonces la repolarización sí tiene, pues sí es rápida. O sea, solo que cuando sube y se sostiene es la contracción, pues la repolarización sí se da rápidamente. No, la repolarización demora, pues la repolarización como tal no es que demore 800 segundos, es la despolarización la que dura los 800 segundos. Pero ¿cuándo viene la repolarización? Cuando empieza ya a reingresar el ion potasio. Y una vez empieza a reingresar el ion potasio se va repolarizando, pero es porque ya se han ido saliendo el sodio y el calcio. La repolarización la da, recuerden, es el potasio. Y esa repolarización puede durar más o menos tiempo. Pero una vez la célula se está repolarizando, no necesariamente va a implicar un alargue, digamos, del fenómeno despolarizatorio, sino que es parte del fenómeno contráctil en general. Pero la mayor parte del tiempo que consume un fenómeno contráctil depende del fenómeno de la despolarización, y en este caso, el que más alarga el proceso de despolarización en cuanto a tiempo es la presencia de los canales de calcio que se abren lentamente. Doctor, entonces podríamos decir que lo de los potenciales en espiga y meseta son como para explicar lo que pasa en la reacción. Porque usted dice que los potenciales en espiga es un fenómeno que se podría dar, pero que no sucede. Es más como para explicar que sube rápido, pero se mantiene. Es que de pronto ustedes están confundiendo una cosa que es la espiga. La espiga es cuando sube el potencial hasta más 50, ¿sí? Y otra cosa es el potencial, que se habla de un potencial en espiga, que es cuando sube a 50 y en muy pocos milisegundos vuelve y baja otra vez a menos 80. Ese es el típico potencial en espiga. La célula muscular lisa no hace potenciales en general en espiga, hace potenciales en meseta. ¿Por qué en meseta? Porque si bien hay una espiga inicial para llegar a más 50, el fenómeno contráctil se mantiene en ese potencial y se mantiene por un largo tiempo. ¿Sí? Sí, ya, por fin.
Eso sí, entonces no confundir esos dos fenómenos. Bueno, hay otro aspecto importante y es explicar el proceso contráctil del músculo liso. ¿Ustedes leyeron sobre la contracción del músculo liso? En ese fenómeno de la contracción del músculo liso hay varios aspectos que son importantes. Uno, la entrada de calcio. O es decir, la entrada de calcio no. Inicialmente, el aumento del calcio intracelular. Ese es un aspecto. ¿Cómo aumenta el calcio intracelular? Bien porque entre del exterior, porque se abren canales de calcio que pueden ser sensibles al voltaje, por ejemplo, o bien porque el calcio sale del retículo sarcoplásmico que está en el interior de la célula. Exactamente, Cristian Camilo aquí anota, retículo sarcoplásmico. Esa es la otra fuente del calcio. Muy importante, porque si no hay buena cantidad de calcio, el fenómeno contráctil del músculo liso va a ser inadecuado. Una vez el calcio está disponible en mayor cantidad a nivel intracelular, se une a la calmodulina, no a la troponina, sino a la calmodulina. Y la interacción del calcio con la calmodulina va a activar a la miosina sinasa para que se fosforile, se llene de fosfatos y se active. Una vez la miosina sinasa se fosforiló, queda con energía para desplazarse sobre la actina y hacer el acortamiento de la fibra muscular lisa. Pero ese fenómeno finaliza cuando hay una desfosforilasa de la miosina que saca los fosfatos y hace que ya se separe la actina de la miosina. Ese fenómeno es cortico en el músculo estríado, pero es largo en el músculo liso porque la actividad de la desfosforilasa es muy lenta. Y al ser muy lento también ayuda a que el fenómeno contráctil se alargue, sumado a lo que ya habíamos comentado de los canales lentos de calcio y quizás a la demora en la entrada de los iones de potasio hacia el interior. En síntesis, ese es el fenómeno contráctil de la fibra muscular lisa. Resumiendo, ¿entra calcio o sale calcio del retículo sarcoplásmico? Calcio activa la calmodulina. Calcio-calmodulina activa a la miosina fosforilasa para que le introduzca fosfatos a las proteínas que son las miosinas. Se deslizan las miosinas sobre las actinas, viene la contracción y luego para finalizar en 800, 1000 milisegundos, 2000 milisegundos, lo que sea, para finalizar tiene que desfosforilarse la miosina y separarse de la actina. ¿De acuerdo? Ese es el proceso contráctil en general del músculo liso. O sea que la desfosforilasa es mucho más afín con el sodio que con el calcio. O ahí no tiene nada que ver, solamente la rapidez de los canales. No tiene que ver nada con los canales. Ok, listo. El canal es otro fenómeno. Okay. Es afín con la miosina. ¿Sí? Ok, listo, sí. Es donde se tiene que producir el fenómeno de fosforilación o desfosforilación. Ok. Bueno, ¿cuál sería la importancia en general del músculo liso después de que ya lo hemos mencionado? Por ejemplo, ¿cuál sería la importancia homeostática del músculo liso? Primero, participa en muchos procesos. Un proceso fundamental en la homeostasia donde participa el músculo liso, la excreción. Si no hay excreción, por ejemplo, de desechos, la homeostasia se ve completamente alterada. Y la excreción de desechos a nivel intestinal por medio de la defecación se facilita porque hay músculo liso que hace que avancen todos esos residuos de desecho que no se absorbieron. ¿Qué pasaría si esos residuos de desecho no avanzaran porque hay alteración en el músculo liso intestinal? Pues empieza a acumular esa materia fecal y va generando finalmente una intoxicación del organismo porque no hay excreción. Imagínense ustedes si no hay regulación de la función del músculo liso a nivel del bronquio, pues la persona va a tener dificultades para adaptarse a condiciones de mayor o menor oxígeno y va a tener dificultades para oxigenar los pulmones. Imagínense ustedes si no hay contracción de músculo liso a nivel de la vejiga, pues la vejiga no se pudiera contraer, se relajaría y llegaría un momento en que la vejiga por rebosamiento, digamos, elimina la orina o se pudiera, digamos, explotar. ¿Qué pasaría con el músculo liso si no hubiera contracción de músculo liso a
a nivel de los vasos. Pues la regulación, por ejemplo, de la presión arterial sería muy complicada. De hecho, es lo que ocurre en pacientes hipertensos, donde el músculo liso está permanentemente contraído o más contraído de lo necesario, y eso aumenta la resistencia periférica. Imagínense en la alteración del músculo liso, por ejemplo, a nivel del ojo. Habría dificultades de pronto para regular la cantidad de luz. Entonces, la importancia funcional del músculo liso es muy grande. Son muchos los factores del organismo, funciones del organismo donde el músculo liso cumple un papel fundamental, ¿de acuerdo? ¿Eso también les queda claro? ¿Hay alguna duda respecto a esa parte funcional del músculo liso? Bueno, Juan Jacobo aquí nos dice que no, Cristian Camilo que tampoco. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Y el último punto que tenemos ya para terminar es, que ya en parte lo hemos hecho, clarificar los potenciales que ocurren a nivel del músculo liso. Ya hemos dicho que la característica fundamental del músculo liso es que existen potenciales en meseta y que podemos tener una cosa muy importante, digamos, autonomía en la generación de potenciales en algunos tipos de células que son las células marcapaso. Esas células marcapaso, que pueden ser células intersticiales de Cajal, por ejemplo, que están en el intestino, son muy importantes para descargar y generar potenciales aún con estímulos pequeños, porque recuerden que el potencial de una célula intersticial marcapaso del intestino es de menos 60 milivoltios. Necesita un potencial umbral más pequeño que la célula muscular lisa, que tiene menos 80, o que una neurona que tiene menos 90, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto fundamental es que esos potenciales son en meseta, como ya lo hemos dicho. No son potenciales de sube y baja inmediato, que son los en espiga, característicos del músculo estríado. Y la otra característica importante es que esos potenciales pueden ser largos o prolongados. Pueden durar minutos, como ocurre en el músculo estríado. Entonces, esos aspectos de los potenciales que ocurren a nivel del músculo liso, en diferencia con respecto a los potenciales del músculo estríado, es importante para que también lo tengan en cuenta. Y otro aspecto muy importante, ¿qué genera potenciales en el músculo liso? Es decir, ¿cuáles pueden ser estímulos para generar potenciales en el músculo liso? Por ejemplo, un cambio, digamos, una distensión. La distensión de una víscera, por ejemplo, hueca por un exceso de gas, puede generar un estímulo que sería un estímulo físico y induce una contracción muscular lisa para generar, por ejemplo, un fenómeno peristáltico. La distensión que genera, por ejemplo, la presencia de un bolo alimenticio a nivel intestinal para facilitar la motilidad y el avance de los alimentos. Pero hay otros factores que también pueden estimular la contracción del músculo liso, son factores de tipo hormonal. Aquí Laura lo comenta por el chat, muy bien Laura. Entre esas hormonas nosotros podemos tener, por ejemplo, histamina, serotonina, angiotensina, y hay otra serie de sustancias que pueden inducir contracción del músculo liso. La serotonina, por ejemplo, y la histamina son muy importantes en la contracción, digamos, del músculo liso a nivel intestinal. Pero hay además otros factores, también los neuropéptidos intestinales, el neuropéptido Y y otra serie de sustancias. Pero hay también otros elementos que ya son de naturaleza química. Entre esos elementos de naturaleza química podemos tener, por ejemplo, los hidrogeniones, el CO2, fenómenos relacionados con la acidosis, que pueden generar relajación del músculo liso o pueden generar contracción, como pueden ser, digamos, algunos otros elementos importantes. De esa manera, el músculo liso puede entonces estar bajo la regulación química o el estímulo químico, el estímulo hormonal o el estímulo físico, y todos
serán muy importantes para finalmente regular toda la actividad muscular intestinal. No sé que alguna duda tengan o algún comentario. Creo que con esto hemos copado los Doctor, 6 una o 7. pregunta, qué pena. Sí, cuénteme. A nivel, digamos, de estimulantes de potencial, también se tendría en cuenta de pronto la parte sensorial, sistema sensorial, es decir, por ejemplo, la activación, digamos, de movimientos peristálticos ante la detección, digamos, de un olor de una comida o algo, ¿no? ¿No tiene nada que ver ahí de pronto? Sí, sí, por supuesto, claro, los estímulos nerviosos, eso es muy importante la anotación que usted hace. Los estímulos nerviosos que llegan, por ejemplo, a través del olfato, por ejemplo, en los alimentos, pueden generar contracción del músculo liso a nivel gástrico y generar, por ejemplo, contracciones. Entonces, ¿entrarían físicos? O el gusto. Esos pueden ser físicos, pero en el caso, digamos, de los fenómenos ya nerviosos estrictamente dichos, van a llegar como al intestino, por ejemplo, van a llegar por medio vagal. A través del vago van a liberar acetilcolina y va a haber estimulación de receptores muscarínicos. Entonces, también la estimulación nerviosa es muy importante. Si bien inicialmente es un estímulo físico, el olor, el gusto, por ejemplo, el ver una comida va a generar contracciones, por ejemplo, a nivel intestinal y va a preparar todas las glándulas, liberando ya secreciones, preparándose ya para el alimento que va a llegar. Entonces, ahí cuando hay la liberación tiene que haber un estímulo nervioso, o sea, los estímulos nerviosos, aparte de los químicos, los físicos, también son importantes. Los oxígenos ya tienen que ver es con el, digamos, con las ganas de comer, que ya no es contracción del músculo liso, ya tienen que ver ya más es con el deseo, con el apetito. Los orexígenos dan ganas de comer, los anorexígenos quitan las ganas de comer, pero no actúan directamente a nivel intestinal ni generan contracción del músculo liso, sino que van a actuar a nivel de los centros reguladores del hambre o de la saciedad que nosotros tenemos a nivel hipotalámico. Entonces ya sería otro componente diferente, ¿sí? Ah, bueno, sí, está bien, claro. Más adelante nosotros vamos a ver dentro de la regulación de la ingesta, vamos a ver los orexígenos y los anorexígenos, aquellas sustancias que estimulan el apetito o lo reducen. Bueno, estos eran los aspectos, digamos, generales que me tracé como objetivo para esta clase del músculo liso, que son los componentes, digamos, fundamentales. Comprender las generalidades del músculo liso, que lo hicimos, diferenciar los músculos lisos de los estriados en algunos aspectos, también lo diferenciamos con respecto al músculo cardíaco, diferenciar los músculos unitarios y multiunitarios desde el punto de vista de la despolarización, importancia funcional, sitios donde se encuentran, explicar el proceso contráctil del músculo liso, hablamos de la calmodulina, el calcio, las fosforilasas de la miosina, etcétera, identificar la importancia funcional del músculo liso, lo comentamos a nivel de los vasos, regulando dilatación, contracción, regulando presión arterial, a nivel de los bronquios, a nivel del ojo, a nivel vesical, a nivel uterino, y finalmente clarificar los potenciales en meseta, diferenciarlos de los potenciales en espiga, que son los clásicos del músculo estriado, y los mecanismos que regulan la contracción del músculo liso, nerviosos, hormonales, humorales y físicos. Yo creo que con esto redondeamos el concepto de lo que es este tema de músculo liso y espero entonces que con esto tengan ya un poco más de claridad con respecto a lo que han leído y han explorado en sus diferentes fuentes bibliográficas. No sé si hay alguna otra duda. Doctor, una pregunta. Es que al inicio de la clase no pude estar presente relacionado pues con las inquietudes que hubo de lo de las preguntas del parcial. Es que hubo una pregunta que no recuerdo bien cómo era el enunciado, pero hacía referencia a que cuando se presenta una alteración en la unión neuromuscular, se alteran uno de los siguientes estructuras. Me acuerdo que estaba la opción de los receptores nicotínicos, los receptores muscarínicos. Esa era la respuesta, esa era, receptor nicotínico. Pero
o sea, no sé, o sea, tengo que revisar porque ahorita no tengo como la oportunidad de mirar bien, pero pues la respuesta correcta parecía que era la acetilcoenzima A, no sé. Ah, no, lo que pasa es que habían dos preguntas sobre ese mismo tema. Las dos preguntas que hice sobre unión neuromuscular estriada, que era el capítulo 7, ¿recuerdan? Esas dos Sí, sí. preguntas eran, una, la respuesta era daño en el receptor nicotínico. Si se daña el receptor nicotínico, entonces obviamente la acetilcolina no va a poder generar una adecuada estimulación del músculo estriado y la contracción va a ser débil, que es lo que pasa en la miastenia gravis, ¿cierto? Esa era una Doctor, pregunta. Y la la otra pregunta, es factor que altera la contracción del músculo estríado o la contracción neuromuscular estríada, y estaba el déficit de la acetilcoenzima A. Si no hay acetilcoenzima A, no está el sustrato para que la colina se una a ella y se forme la acetilcolina. Entonces va a haber déficit de acetilcolina. y en este caso también no se presentaría alguna serie de alteración en los receptores muscarínicos, pues es que, o sea, yo estuve pues buscando al respecto, o sea, esas dos preguntas, no sé, o sea, me No quedó mal. habría, pero Entonces, no habría, ¿sabe por qué? Porque el receptor muscarínico media la transmisión neuromuscular lisa, que es la que hablamos hoy. Y la contracción neuromuscular estriada, que es voluntaria, esa fue la que hablamos en la clase hace como un mes, que es sí, diferente. señor. La Ah, estría listo. es voluntaria y ahí media el receptor nicotínico ligando acetilcolina. Pero en el músculo liso media la acetilcolina, pero uniéndose a un receptor muscarínico. Listo, doctor. Sí, muchísimas gracias. Pues tenía esa duda. Sí, Bueno, gracias. Bueno, señor. perfecto, bueno, muy bien. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos comentado? Bueno, Doctor, digamos, a sí, mí, la contracción del músculo liso, pues como lo dije muy rápido, no alcancé a, a comprenderlo bien, a ver, la ¿qué contracción. entendió? ¿Qué aspecto recordó? A ver, cuéntemele qué aspecto recuerda. Primero, Pues que el calcio activa la calmodulina, lo que crea primero la calcio. sí, pero primero tiene que haber más disponibilidad de calcio intracelular, ¿cierto? Sí, Primero. tiene que haber más cantidad de calcio intracelular. El segundo, Después el calcio activa la calmodulina. sí, bien. Se crea Tercero, la calciocalmodulina. sí, que va a activar a quién? A la miosina fosforilasa. Ese sería el siguiente paso, para que la miosina se fosforile. ¿Sí? Sí. Eso. Una vez la miosina se fosforila, ¿qué sigue? Deslizamiento de la miosina sobre la actina y viene el proceso de acortamiento o contracción. ¿De acuerdo? Ok, entonces sería la miosina sobre la actina. Exacto. Y luego se tiene que desfosforilar la miosina, porque si no se quedarían ahí ancladas la miosina con la actina y habría una contracción tetánica que tampoco sería necesaria. Entonces tiene que desfosforilarse la miosina por una fosfatasa o por una desfosforilasa y cesa ya el proceso de interacción actina-miosina y el músculo se relaja. Sí. Entonces tiene que desfosforilarse la miosina para que se relaje el músculo. Exactamente, sí, correcto, eso es. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Ana Sofía, por el chat, ¿alguna inquietud? Ana Sofía. No. Ana Gibi, ¿alguna inquietud por el chat? Bueno, Claudia Lorena, ¿alguna inquietud por el chat?
Pues aquí me preguntan, bueno, Claudia Lorena, muy bien. Me preguntan que aparte de Gayton, ¿dónde más? Pues hay diferentes textos de fisiología, ustedes pueden mirar si de pronto pueden acceder a través de la red. Por ejemplo, la fisiología de Gannon es otra opción también para mirar. Hay la fisiología de Bessie Taylor. Pues lo que pasa es que no les recomiendo, no es que no recomiende Gannon, sino que como estamos siguiendo Gayton, ahora eso tampoco es una camisa de fuerza, pero si de pronto saco algunas preguntas de Gayton, entonces pues va a ser más fácil si ustedes lo han leído, pero los conceptos generales, estas cosas que hemos comentado en términos generales, es lo mismo en todos los libros. De pronto algunos libros utilizan más otras figuras, otros gráficos, complementan con otros aspectos y pueden dar claridad. Pero Gannon es muy buen libro también, lo pueden perfectamente leer. Esteban Blanco, contésteme por el chat. ¿Cómo quedamos, Esteban? Esteban Blanco. El representante es Martínez, doctor, soy Martínez. No, aquí sí veo a Esteban, Danilo Martínez, claro, pero le estoy preguntando a Esteban Blanco Vélez. Sí, perfecto. ¿Dónde está Esteban Blanco? Eso, correcto. Bueno, muy bien. Esteban Danilo acabó de hablar y finalmente vamos a mirar aquí a alguien más, a ver por acá. Caterine Hurtado, por favor, por el chat. ¿Cómo vamos, Caterine? Bueno, todo bien. En general, yo les agradezco entonces la paciencia. Hemos redondeado ya este tema. Mañana vamos entonces a trabajar la parte de sistema nervioso autónomo y nos volveríamos entonces a conectar Dios mediante a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Bueno, quedamos finalmente que 3 preguntas para la exposición y 2 preguntas para el trabajo, serían en total 5, entonces yo le voy a informar hoy al doctor Valencia para que cuenten entonces con esas 5 preguntas. Bueno, a ustedes muchas gracias, espero que tengan un buen almuerzo y en la tarde un descanso para seguir estudiando. Aprendan mucho, ¿oyen? Muchas gracias, doctor, feliz día. Bueno, muy bien, para ustedes también, entonces estamos pendientes. Bueno, gracias Diego, adiós Juliana, Caterine, gracias también, Juan Felipe, adiós, Claudia, María Alejandra, Manuela, Juan Felipe, a todos, muy buena tarde entonces, ¿oye?